El este de la tierra madrileña se presenta en un variado paisaje donde campiñas y páramos se suceden, intercalándose con fértiles vegas fluviales. La facilidad del relieve y las benignas condiciones del entorno han dado lugar a un territorio profundamente humanizado desde la más remota antigüedad. Vamos a conocer esta parte de nuestra región, recorriéndola en torno a sus dos principales ríos. Volamos del Jarama al Henares. El río Lozoya fluye por esta profunda vaguada buscando al ya próximo Jarama. El influjo del agua hace que sus orillas se conviertan en verdes praderas, lugares idóneos para disfrutar de la naturaleza. Parece que estemos en algún cañón legendario. Muy cerca de la presa del Pontón de la Oliva, las laderas se encañonan en escarpados acantilados. Los escaladores madrileños encuentran aquí un magnífico terreno para ejercitar su danza vertical. Y para compartir apaciblemente el vértigo. El agua del Lozoya llegó por primera vez a la capital desde esta presa del Pontón. Corría el año 1858 y fue levantada por presos forzados en un carísimo reto de ingeniería para la época. Todavía hoy se pueden ver en el muro las argollas a las que eran encadenados los presos obreros. Nuestro vuelo sigue ya el curso del Jarama hacia un lugar singular, donde encontramos dos pueblos bien distintos, de igual nombre, Patones de Abajo, junto a la carretera, y el incomunicado Patones de Arriba, escondido en un intrincado rincón entre cerros. Tras la guerra civil, comenzó la despoblación y el abandono, hasta que la pujanza del turismo rural ha recuperado las viejas casas de piedra y pizarra para el visitante. Historia y leyenda se mezclan para contar que esta aldea pasó desapercibida para los romanos, árabes y franceses, y que sus moradores se rigieron por la autoridad de un anciano, al que nombraron Rey de Patones, título que sería hereditario hasta mediados del 18. Volando hacia el oeste, hemos llegado a Torrelaguna. Los romanos la llamarían Barnacis, pero una torre sobre una laguna, hoy desecada, daría nuevo nombre y escudo a esta villa. Su iglesia de la Magdalena tiene casi 700 años y es uno de los mejores exponentes del gótico en nuestra región. 2 siglos más tarde, un hijo destacado de la villa, el cardenal Cisneros, levantó a su lado este edificio como granero. Con el tiempo sería cárcel, escuela, biblioteca, telégrafo y finalmente ayuntamiento. Abandonamos la histórica Torrelaguna pasando sobre el Arco de San Bartolomé y atravesando una de las puertas de su antigua muralla medieval. Continuamos nuestro viaje por la vega del Jarama, que se abre en verdes campos. Hace algo más de 200 años, el conde de Cabarrús impulsó el regadío en esta fértil vega, construyendo el canal que lleva su nombre y levantando esta casona como centro administrativo. Muy cerca
Esta atalaya árabe lleva aquí casi 1200 años, desde que los musulmanes reforzaron su frontera norte con una línea de fortificaciones interconectadas por señales visuales que prevenían de los ataques cristianos. Nos alejamos momentáneamente del Jarama para alcanzar Guadalix de la Sierra. Tras su reconquista, esta villa fue repoblada por pastores segovianos. Encontramos la torre gótica de su iglesia de San Juan Bautista, atestada de nidos de cigüeñas. Guadalix fue escenario de uno de los más celebrados títulos del cine español, Bienvenido Mr. Marshall, rodaje en el que participaron los vecinos del pueblo. El embalse de Pedrezuela nos espera. En este remanso de paz, el ser humano parece reconciliarse con la naturaleza. Esta presa se construyó a finales de los años 60 y aquí se embalsan las aguas del río Guadalix. Siguiendo el cauce del río, llegamos al pueblo que da nombre al embalse. Pedrezuela, que desde sus 859 metros de altitud domina los pastos de los alrededores. La que también destaca encumbrada en el Cerro de la Corneja es la ermita de San Isidro, levantada a finales del siglo XIX sobre la villa de El Molar. La población se asienta entre dos colinas. Y en una de esas laderas se abren en gran número las famosas Cuevas del Vino, conocidas en el lugar como caños y tradicionalmente utilizadas para almacenar el líquido tesoro. La autovía de Burgos divide en dos al pueblo y se han tenido que trazar nuevos caminos. Debemos bajar de nuevo a la Vega del Jarama. La historia de Talamanca de Jarama es una pequeña muestra de la historia de nuestra comunidad. Aquí vivieron íberos, romanos, visigodos, árabes. Con estos últimos se convirtió en un importante enclave estratégico y fue protegida con una muralla de la que aún perduran estos restos. En mejor estado se conserva esta antigua casa de labor de los cartujos, levantada en el siglo XVII como granero y almacén del monasterio del Paular. El ábside de su iglesia de San Juan Bautista es del siglo XII, uno de los más antiguos de la Comunidad de Madrid. Los cielos de estas tierras parecen tan concurridos como su pasado. Desde nuestro helicóptero contemplamos el vuelo de los ultraligeros antes de tomar rumbo sur. Cruzamos el Jarama y sus arboladas riberas en dirección a Fuente el Saz. Durante el siglo XIX, la villa de Fuente el Saz formó parte, alternativamente, de las provincias de Madrid y Guadalajara,
quedando finalmente por madrileña. Sobre el tejado de la iglesia, las cigüeñas parecen jugar a 3 en raya con sus nidos. Y los paseantes aprovechan la tranquilidad de la ermita de la Soledad para hacer un alto en el camino y reponer fuerzas. Más al sur nos topamos con Algete. El rey Felipe II vendió esta villa al virrey del Perú por 20.000 ducados. Algete se ha transformado mucho desde entonces y hoy en día es casi una ciudad bien equipada para afrontar los retos del siglo XXI. La primavera estalla en todo su esplendor y también estallan los mosquitos contra nuestra cámara. La ermita de Nuestra Señora del Espino nos ofrece un buen descampado para aterrizar y limpiar la lente. Al despegar, decidimos cambiar el rumbo hacia el este para ir al encuentro del río Henares. Al arribar a Meco, nos impresiona el descomunal tamaño de su iglesia de la Asunción. Tiene 500 años y desde hace 20 es monumento nacional. La silueta de la iglesia sobresale notablemente de un casco urbano que ha sabido conservar su rancio abolengo. Al salir del pueblo, nos fijamos en un partido de fútbol y estamos seguros de que los jugadores preferirían un campo menos seguro. Dejamos atrás el complejo penitenciario de Alcalá Meco. Sobre viñedos, hemos llegado al pie de Los Santos de la Humosa. Todo el pueblo es un balcón panorámico sobre el Valle del Henares y la torre de la iglesia de San Pedro es el mejor mirador de este balcón. Un poco más al sur está Santorcaz, lugar de enigmático pasado. Aquí levantaron los legendarios caballeros templarios el castillo de Torremocha, allá por el siglo XIII. Los restos de la fortaleza se entremezclan con la iglesia y con la plaza de toros de piedra. En la casi desaparecida fortaleza estuvieron presos ilustres personajes como el cardenal Cisneros, la princesa de Éboli o Calderón de la Barca. Sobrevolando antiguos encinares clareados para la labranza, vamos a encontrarnos con el Henares. Entre cárcavas excavadas en la arcilla, su cauce nos conduce mansamente hasta Alcalá. Alcalá de Henares es hoy una gran ciudad,
pero su pasado es milenario y se remonta a finales del Neolítico. Los romanos la llamaron Complutum y el Islam la convirtió en una plaza fuerte cuyas murallas todavía se conservan y la rebautizaron con el nombre de Alcalat. Alcalá tuvo su época de máximo esplendor hace 500 años, aprovechando el gran impulso que supuso la fundación de esta universidad por el cardenal Cisneros en 1499. Por sus aulas pasaron, entre otros muchos hombres ilustres del siglo de oro, Quevedo y Lope de Vega. Esta estatua recuerda que aquí nació quien es, sin duda, su vecino más universal, Miguel de Cervantes Saavedra. Su historia y su carácter monumental han hecho a Alcalá de Henares merecedora de ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nuestro vuelo se dirige ahora al sureste, hacia el límite oriental de nuestro territorio. A Pezuela de las Torres. Se dice que este es el pueblo de la Comunidad de Madrid con mayor porcentaje de casas antiguas, porque gran parte de sus edificios son anteriores al año 1900. Los árabes la llamaron Pizola, por los pozos que excavaron para abastecerse de agua. Un poco más al sur, encontramos un sitio sorprendente, Nuevo Baztán. Hace casi 300 años, el navarro Juan de Goyeneche proyectó aquí un complejo agrícola artesanal que sirviera de modelo para todo el país. Trajo colonos de su tierra natal, el Valle del Baztán, de ahí el nombre, y técnicos de Francia y Flandes para fabricar vidrio y tejidos. El mismísimo José de Churriguera, máximo exponente del estilo barroco, creó un exuberante conjunto monumental de palacio, iglesia y trazado urbano. Sin embargo, el proyecto quebró al poco tiempo. Muy cerca se sitúa un lugar más convencional, la gran urbanización de Eurovillas. Hacia el oeste, sobrevolamos campos donde la primavera se ha enseñoreado en amapolas y lavanda. Hasta Loeches. Esta villa está vinculada a la más alta nobleza. Don Gaspar de Guzmán y Pimentel, más conocido como el Conde Duque de Olivares, mandó construir en 1640 este monasterio de la Inmaculada Concepción, para que fuera lugar de eterno descanso para su linaje. Más tarde, el monasterio pasó a la Casa de Alba y es, desde el siglo XIX, el panteón familiar de los Alba. Las torres de Campo Real nos reclaman desde el horizonte. Sus casas se apiñan en las faldas del pequeño cerro, coronado por su iglesia. Campo Real recibió el nombre y el rango de villa de Felipe II, y en su casco urbano todavía se encuentran casonas de los ricos agricultores de antaño. La aceituna fue la que trajo la prosperidad.
Nuestro vuelo busca los famosos olivares, más allá del bello conjunto de los campanarios gemelos de la iglesia de Santa María del Castillo. Arganda del Rey surgió en una privilegiada situación de cruce de caminos, a caballo entre los valles del Jarama y el Tajuña, en la ruta natural de Madrid hacia Levante. La ciudad es una buena combinación de costumbrismo, modernidad e industria. Alrededor del eje de la antigua carretera de Valencia, hoy vía urbana, ha prosperado un pujante polígono industrial, convirtiendo a Arganda en importante centro económico del sureste madrileño. Nos aproximamos a un lugar realmente impactante. Rivas-Vacia-Madrid, uno de los municipios que más rápido ha crecido de toda Europa. Resulta sorprendente comprobar cómo semejante explosión urbanística puede compaginarse con el encanto de un entorno natural singular, como es la Laguna del Campillo. Este es el viejo casco urbano de Rivas, reconstruido en la década de los 50 tras quedar totalmente devastado en la Guerra Civil. El escueto trazado de modestas construcciones contrasta fuertemente con los nuevos barrios. Las nuevas comunicaciones han favorecido el cambio de pueblo a ciudad. Testigo de otros tiempos, el viejo puente de Arganda fue la clave de la sangrienta batalla del Jarama. Ahora se ha rebautizado Puente de la Paz, en homenaje a los que aquí lucharon durante la Guerra Civil. Paralelos al Jarama, sobrevolamos los Cantiles de Rivas, reserva natural del Parque del Sureste. Los contrastes son brutales en esta zona. La intensa explotación industrial de arena y grava ha formado enormes socavones en el relieve, pero el viejo Jarama ha buscado compensar los destrozos, filtrando sus aguas hasta convertir las antiguas graveras en lagunas para deleite de las aves. E incluso encontramos a quienes todavía aran los campos a la esforzada manera tradicional. En las dehesas de encinas verdea el trigo recién nacido. Es tierra fértil y generosa.